Hola cinéfilos y cinéfagos, bienvenidos a Más Placeres Culpables, el canal donde destripamos, metafóricamente claro, los estrenos más llamativos del cine. Y eso que hoy toca hablar de un slasher algo distinto, o al menos eso intenta. Se llama De naturaleza violenta, In a Violent Nature, una película que sobre el papel parecía traer algo fresco al género. ¿Lo logra? Bueno, más que fresca, termina siendo una caminata eterna por el bosque con muertes de por medio. Vamos a verlo a continuación. Más placeres culpables. La historia nos mete en la piel, o mejor dicho, en los pasos de un asesino imparable que se despierta para sembrar el caos en un bosque. Sí, esto suena a Viernes 13, pero con una particularidad. Aquí seguimos al asesino, en lugar de a sus víctimas. La idea es interesante al principio. Ver cómo acecha, cómo se mueve, cómo el peligro se siente inminente, pero luego el ritmo se estanca. Lo seguimos, caminando, y caminando, y caminando, hasta que de pronto una muerte brutal nos saca del letargo. Y después, vuelta a caminar. Desde el concepto de la película, el protagonismo recae en Ray Barrett, quien interpreta al asesino. Su presencia es imponente, pero al ser un personaje que no habla ni expresa demasiado, casi siempre le vemos de espaldas, el peso recae más en la dirección que en su actuación. Las víctimas, por su parte, están interpretadas por actores como Andrea Pavlovi y Cameron Love, quienes cumplen, aunque con personajes tan planos que apenas importa quién muere primero. De hecho, a veces ni distingues quién está muriendo y quién está huyendo y quién queda y quién no queda. Chris Nash, el director, se atreve a jugar con la estructura clásica del slasher, dándonos una perspectiva poco explorada. El problema es que esa novedad se agota rápido y a lo mejor no estaba explorada por algo. Visualmente, el bosque es un buen escenario y la cámara aprovecha su frialdad para generar atmósfera. Pero claro, si pasas hora y media en el mismo paisaje, la sensación deja de ser inquietante y pasa a ser monótona. En cuanto al guión y la música, aquí viene el problema central. El guión prácticamente no existe. La idea era interesante, pero estirarla hasta el largometraje es un error. La película se siente como si estuviera viendo un speedrun del Viernes 13, pero con la velocidad reducida al mínimo. Eso sí, hay que reconocer algo. Las muertes están muy logradas. El gore es sucio, violento y perturbador con efectos prácticos muy bien ejecutados. Lástima que para llegar a ellas haya que soportar largos minutos de paseo forestal. La música es mínima o inexistente, lo que refuerza la sensación de realismo, pero a la larga este realismo se traduce en aburrimiento. Lo que empieza como un giro interesante al slasher termina siendo una prueba de paciencia. Los primeros 20 minutos tienen su gracia, pero cuando te das cuenta de que todo el metraje será así, la experiencia se vuelve tediosa. Sí, las muertes son impactantes, pero están separadas por segmentos interminables donde lo único que vemos es al asesino caminar una y otra vez. Y cuando crees que ya se va a acabar, la película te regala unos 20 minutos finales que se sienten como una broma de mal gusto. Donde solo destacaría un monólogo que precisamente está protagonizado por una de las protagonistas de Viernes 13, segunda parte, pero que tampoco viene muy a cuento y que lo único que hace es alargar una trama ya de por sí alargada. Esto hubiera funcionado, sinceramente, mucho mejor como un corto. Alargarlo hasta el largometraje lo convierte en un ejercicio de resistencia para el espectador. Le doy 2 estrellas sobre 5 y de milagro. Se salva por la idea inicial y el gore bien trabajado, pero la ejecución es aburrida y repetitiva. En resumen, De naturaleza violenta es un slasher con un punto de vista original, pero que se ahoga en su propio concepto. Una lástima porque con un ritmo mejor trabajado podría haber sido una joya del terror moderno. Si te gustan los slasher y tienes paciencia, dale una oportunidad. Pero si prefieres un ritmo más ágil, mejor revisa los clásicos de los 80. Si te gustó este análisis, suscríbete a Más Placeres Culpables para más reseñas sin filtro y déjanos en los comentarios qué te pareció la película y qué otro slasher reciente te ha sorprendido. Pero esta vez, para bien, recomiéndanos alguno bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, cinéfilos y cinéfagos. Más placeres culpables.